Los seres humanos somos pensantes, pero ¿qué significa hacerlo? ¿Alguna vez te habías detenido a reflexionar? ¿A pensar sobre el pensamiento mismo? Valdría la pena develar lo que se esconde detrás de este concepto a veces abstracto, pero tan cotidiano en nuestro quehacer diario. Pues bien, varios filósofos y neurocientíficos definen tal acción como algo que realizamos de manera tanto natural y espontánea como intencionada y dirigida cada instante, cada día. Un proceso que nos permite entender la realidad, así como crear y relacionar ideas. Además, es necesario remarcar que se le atribuyen 4 elementos indispensables, sin los cuales el pensamiento no podría tener lugar. El sujeto pensante, la representación obtenida al pensar, el objeto de pensamiento y la expresión del pensamiento. Quizás algunos se pregunten, ¿qué es pensar? O bien, ¿por qué pensamos? Al parecer, lo sabremos fácilmente, pero si estamos obligados a responder, tal vez nos sentimos confundidos, titubeantes y acabamos por confesar nuestra ignorancia. Sin que pongamos mucha atención en ello, dentro de nuestra mente ocurren muchísimos procesos que, simplificados en cuestión de segundos, nos ayudan a buscar alternativas de solución cuando nos encontramos con un problema o conflicto. Una de las vías que nuestro cerebro puede elegir parte de la observación y la recolección de datos para construir un procedimiento mental que se conoce como pensamiento inductivo. El razonamiento o pensamiento inductivo es el proceso de observar datos, reconocer patrones o fenómenos y hacer generalizaciones basándose en esos patrones. Es probable que uses el razonamiento inductivo todo el tiempo sin darte cuenta de esto. Lo que pasa en nuestro cerebro cuando utilizamos el pensamiento inductivo no es otra cosa más que el estudio de una serie de hechos o fenómenos que nos permiten medir o percibir la probabilidad de que otro fenómeno pase. A esta capacidad del ser humano se le conoce como fuerza inductiva. Vamos a poner un breve ejemplo. Supongamos que en una clase de física un grupo está realizando un experimento en el que se suelta una pelota desde diferentes alturas y medimos la altura del primer rebote. Al momento de registrar los resultados obtenemos esta tabla. Intentemos descubrir el patrón o la conjetura basada en estos hallazgos. Si dividimos cada altura del primer rebote entre la correspondiente altura de la caída, se obtienen los siguientes resultados: 0.75, 0.74, 0.7625, 0.75, 0.76 y 0.7375. Basándote en estos resultados podrías hacer la siguiente conjetura. Para esta pelota, la altura del primer rebote siempre será aproximadamente 75% de la altura de la caída. Ahora bien, el pensamiento inductivo ya ha hecho su primer trabajo. Obtuvimos una generalidad para todos los fenómenos presentados, o sea, los lances de pelota. Para que el pensamiento inductivo culmine con su proceso, hace falta predecir entonces otro suceso. Pongamos este ejemplo. Vamos pues a manejar una caída de 280 centímetros. Hay que predecir de qué medida será su rebote. Según nuestra generalidad, la altura del primer rebote para una altura de caída de 280 centímetros sería aproximadamente de 280 por 0.075, que es igual a 210 centímetros. Cosas que hay que decir acerca del pensamiento inductivo tiene que ser en qué radica la diferencia con el pensamiento deductivo, o bien cuál es la relación que guardan entre sí. Esta diferencia se ubica principalmente en el hecho de que mientras el pensamiento inductivo parte de singularidades en los fenómenos para descubrir generalidades, el otro funciona a la inversa, parte de generalidades en algunos sucesos para develar singularidades, o dicho sea de otra forma, se trata de deducir. El siguiente diagrama nos lo puede ejemplificar. El siguiente diagrama ayudará a explicar los conceptos anteriores. En la parte superior se encuentran las generalidades, mientras que en la punta del cono están las singularidades. Del lado izquierdo, el pensamiento deductivo muestra cómo parte de las generalidades hacia las singularidades. De manera contraria, el pensamiento inductivo va desde las singularidades hacia las generalidades. Una vez entendidos estos conceptos, es importante mencionar que el pensamiento inductivo es pieza clave para el método científico, dado que cuando un argumento inductivo es fuerte, se determina que es altamente improbable que su conclusión sea falsa si las premisas o patrones son verdaderos.
Ha de ser importante recalcar también que no únicamente se limita su utilidad a la matemática, ya que también ha dado importantes avances a teorías de carácter social, por ejemplo. Por lo tanto, consiste en tener varias experiencias individuales para extraer de ellas un principio más amplio y general. Es importante tener en cuenta que pese a que se parta de premisas verdaderas, la conclusión puede resultar falsa. Una forma fácil de demostrar eso puede ser el siguiente ejemplo. María estudió para el examen y lo pasó. Sergio estudió para el examen y lo pasó. Uriel no estudió para el examen y no lo pasó. Las premisas nos permitirían llegar a una conjetura o generalidad. Al estudiar, pasó un examen. Esta generalidad es inexacta y puede resultar falsa, a pesar de que las premisas son todas verdaderas.